Comenzamos entonces con el primer tema de las cuatro unidades. Entonces yo les decía que aquí yo tengo una pequeña diferencia, diríamos. Aquí lo han puesto antes de la conquista española. Yo no estoy de acuerdo con llamar conquista. Yo prefiero llamar antes de la invasión española. ¿Por qué? Porque la palabra conquista es tomada en cuenta desde el punto de vista de los europeos. O sea, para ellos es una conquista, porque o sea, conquistar es cuando uno logra alcanzar algo, ¿no? Para el beneficio de uno. Entonces, en este caso, pues para ellos es conquista, pero para nosotros que estuvimos aquí, así seamos descendientes no solamente de indígenas, sino puede ser personas mestizas o puede ser todas las personas que viven en el Ecuador, por el hecho de vivir en el Ecuador, ya no son españoles. Y entonces, por lo tanto, para todos los pueblos que vivimos aquí en el Ecuador, todas las personas que vivimos en el Ecuador, lo que hubo es una invasión. Entonces yo esta unidad lo cambiaría de nombre y le pondría el mundo y la vida indígena antes de la invasión española. De tal manera que eso les va a cambiar un poco la idea, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que había aquí antes, ¿no? Y vamos a ver que aquí hubo ciencia, aquí hubo tecnología y alta ciencia y alta tecnología. Y muchas de esa ciencia se perdió en la colonia, pero por lo menos varios aspectos de esta ciencia lo tenemos hasta el día de hoy. Seguramente luego voy a poner aquí un material de un PowerPoint y que lo utilizaremos en la próxima semana cuando hagamos la clase, que es como tutoría, para mostrar toda la ciencia que tenemos nosotros aquí. Entonces, algo de la ciencia ya les adelantaré en esta semana, pero fundamentalmente la próxima semana será para dedicarnos específicamente al gran desarrollo científico y tecnológico. Esto, por ejemplo, es un punto de vista completamente distinto a los libros de historia de los ministerios de educación de América. Van a encontrar esta palabra conquista española, van a encontrar como endiosando a los europeos, a los norteamericanos. Pero nosotros que estamos haciendo educación intercultural bilingüe, pues tenemos que valorar la ciencia nuestra. O sea, ya tenemos que hablar de ciencia de la nacionalidad quichua, de ciencia de la nacionalidad shuar. Algunos antropólogos le llaman etnociencia, pero no se debe llamar así. Para nosotros es ciencia. La palabra ciencia, de paso, lo único que significa en latín es conocimiento. Eso nomás significa ciencia, no significa otra cosa. Algunos de ustedes pensarán que es una gran cosa la palabra ciencia, pero no es así. Aquí abajo les voy a escribir cómo se escribía en latín. Así se escribía. Como lo están viendo aquí, le voy a aumentar más para que lo puedan visualizar. Pues, ¿no? Así se escribía, ¿no? Y cuando está al inicio, pues se escribía con mayúscula. ¿Y qué significa esta palabra? Esto pasó al castellano, o sea, la S se perdió y al castellano pasó como ciencia. Pero ¿qué significa la palabra ciencia? No significa otra cosa que conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo podríamos decir en quichua esto? A ver, alguno de ustedes que habla el quichua. Yachay. ¿Ya? Maya Jimmy, Yachay. Muy bien, Yachay. Entonces, vamos a poner con mayúscula el Yachay. Ya, así, Yachay. Así. Entonces, miren, así tenemos que, esto es en latín. En inglés también pasó igualito, pero en inglés pasó con la SC, pero así, science. Esto es en inglés.
En inglés se mantiene la S y la C. En castellano se perdió la S. Y por eso es que cuando en los títulos de maestría, algunos dicen, por ejemplo, magíster, y entonces esto le han abreviado como de esta manera, así debe escribirse. Eso también para que ustedes sepan cómo se escribe esto. ¿Qué es magíster? ¿Qué significa esto? Magíster en latín no significa otra cosa que maestro, como maestro albañil, maestro carpintero, eso no significa magíster, o máster, que en latín era magíster y en inglés pues pasó como máster. Pero comienza con la letra M y como decían que es alguien que conoce, entonces por eso le aumentaron science. Entonces, máster, así sería, in science. Y esto, la abreviatura de esto es, se escribe así. La M, que es la primera letra de la palabra máster, y la SC, que son las primeras letras de la palabra science, que significa ciencia. Entonces, para que escriban bien, porque algunos escriben como quiera esto, algunos ponen así, como no saben, escriben así, algunos escriben así, no, ninguna de estas está bien, porque la manera apropiada de escribir es así. Si quieren poner un punto aquí, lo pueden poner, no necesariamente se pone, pero si quieren poner, pues lo pueden poner. Simplemente le pueden poner así nomás también. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque mucha gente, muchos antropólogos piensan que solamente en Europa y en Estados Unidos ha habido ciencia y que aquí no ha habido, que aquí ha habido simplemente como algo como de saberes, una cosa así nada más. No, aquí hubo ciencia y hay ciencia y tenemos ciencia. Entonces, esto es importante y por eso en la primera unidad, pues vamos a tratar sobre este tema, ¿no? O sea, eh, porque dice el mundo y la vida indígena antes de la conquista española. O sea, aquí nuestros padres, nuestros antepasados fueron grandes científicos. En algunos aspectos estuvieron más adelantados que los europeos. Y aún el día de hoy, la próxima semana, pues les mostraré cómo aún en el día de hoy, a nivel de conocimiento del cosmos, que en quichua les llamamos Pachamama, en latín pues lo llamaban natura y de ahí pasó al castellano como naturaleza o como cosmos, que era en idioma griego. Nosotros estamos en este momento más adelantados que ellos. Con todos sus científicos, con todos sus físicos y astrofísicos que tienen las primeras universidades del mundo, todavía no nos igualan a nosotros y eso yo les voy a mostrar. Ya utilizando la teoría de la relatividad de Einstein, utilizando las teorías de la mecánica cuántica, de Newton, todo lo más avanzado que ellos tienen, ¿no? De Hawking, de todos los científicos que ellos tienen. Así que esta es la primera cosa. Entonces, esta primera unidad es muy importante para sentirnos, diríamos, no sé si la palabra orgullosos es apropiada, pero sentirnos bien de que no somos cualquiera, de que no somos atrasados. Y esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda buscando ir a estudiar en Europa, en Estados Unidos. Porque piensan que allá son mejores universidades, allá aprenden mejor. No, a Europa y Estados Unidos solo hay que ir para un posgrado, sea en medicina o en las ingenierías. ¿Y por qué? Porque ahí diríamos para aprender a manejar algunos aparatos tecnológicos y nada más. Pero las demás ciencias, incluida la medicina, el pregrado hay que estudiar aquí. La economía es una ciencia social, hay que estudiar aquí. Si no, van a estudiar economía
en Estados Unidos, en Europa, y después cuando vienen acá no pueden resolver los problemas del país, porque no conocen la realidad. Les ofrezco disculpas, tengo que contestar urgente. A los segundo, mire, estoy en clase y les ruego que me llame después de una hora. Hasta luego, ¿no? Entonces, perdón por la interrupción. Entonces, yo les puedo contar una experiencia personal, diríamos, ¿no? De cómo la medicina tiene que estudiarse aquí en el Ecuador, la economía tiene que estudiarse aquí en el Ecuador. En el caso de la medicina, hace muchos años, más de unos 25 años, yo fui donde los Guarani, y cuando regresaba de allá, como el viaje era muy largo, pues yo tenía que alojarme, quedarme a dormir en una comunidad quichua que estaba cerca de Rocafuerte, pues en el río Napo. Y resulta que la familia, pues, y las familias en la comunidad estaban con paludismo. El paludismo, pues, es una enfermedad que se produce por la picadura de un mosquito, el mosquito Anopheles. Entonces, el mosquito le pica al enfermo y luego le pica a la persona que está sana y le contagia la enfermedad. Pero esa enfermedad no se activa enseguida, es como el coronavirus, se activa a los 14 días. Entonces yo fui a México a una conferencia internacional a los pocos días, y cuando estuve allá me cogió la enfermedad. Esa enfermedad pues es una fiebre altísima y con una tembladera que uno comienza a temblar, y los dolores son muy fuertes, y uno en realidad del dolor uno busca dónde acostarse, aunque sea en el suelo, para poder, diríamos, un poco abrigarse y no sentir tanto frío y tanto dolor. Claro, en México me llevaron, como era un evento internacional, pues me llevaron donde los mejores médicos de México, ¿no? Me dieron cualquier cosa, de sus medicamentos, pastillas e inyecciones, y no sirvió para nada. Cuando regresé, mi mamá aquí me curó con agua de quinoa. Ahí está la ciencia, en el agua de quinoa. Ahí está la ciencia para curar estas enfermedades. Entonces, no sirve de nada que vayan a estudiar medicina afuera. El pregrado tienen que estudiar aquí. Y ya cuando son médicos para hacer un posgrado, está bien que vayan a hacer. Entonces, aquí vamos a estudiar esta materia, no solo para que aprueben, para que ustedes ya saquen una nota, eso también. Pero aquí es para cambiar la mentalidad, esta mentalidad que por el colonialismo nos han sembrado en la cabeza la idea de que lo extranjero es mejor, que la idea de que los estudios en Europa son mejor, que en Estados Unidos son mejor. Y ustedes verán que eso lo va a encontrar en las mismas universidades, en las mismas autoridades de los ministerios de educación. Como es gente que no conoce la totalidad, diríamos, de las ciencias, entonces, y menos las ciencias nuestras, entonces andan con estas ideas equivocadas de que hay que ir nomás a estudiar allá. Así que, ahora, si les dan una beca, váyanse, pero no porque vayan a encontrar mejor conocimiento, sino porque van a conocer otros lugares, esa cosa, ¿no? Pero el estudio hay que hacer aquí. Lo mismo diremos de economía. Tantos PhDs, doctores en economía que han venido a gobernar el país, lo que han hecho es destruir la economía del Ecuador. Eso lo iremos viendo ya con argumentos y con cosas muy concretas, ¿no? Así que en esta primera unidad, para mí el objetivo no es simplemente que ustedes se memoricen fechas, cosas, conceptos, teorías, historias, no. Aquí es para que cambiemos nuestro punto de vista
y volvamos a cada uno de ustedes, pues, sobre sus antepasados, sobre su comunidad, sobre los conocimientos que están allí. Entonces, hasta aquí sería mi primer punto de vista antes de seguir adelante. Si alguien tuviera algún comentario, pues adelante, ¿no? Porque lo importante es que vayamos conversando. Entonces, les pido por favor, si quieren comentar, preguntar lo que sea sobre lo que se ha tratado hasta este momento. Nada, nadie. Aprovechen para preguntar, para conversar también sus experiencias, sus puntos de vista, eso es importante. ¿Alguien de ustedes conoce sobre Si no hay, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a ver la tarea, para que desde ahora vayan pensando cómo hacer la tarea. Luego veremos los documentos, ¿no? Y algo de los contenidos, digamos, ¿no? Ustedes tienen aquí que tienen que hacer una tarea escrita y un pequeño video. Eso es lo que está puesto, ¿no? Entonces, dice aquí que hay que leer este documento sobre la aproximación histórica de la región norandina y ecuatorial de América y contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se constituyeron las primeras comunidades agrícolas? ¿Cuáles fueron las características más importantes del periodo precerámico, del periodo formativo, del periodo de difusión regional e integrativo? Ya. Aquí yo les voy a pedir que al hablar de las características incluyan lo de las ciencias. O sea, la gente aquí conocía muchas ciencias, muchos conocimientos. Y de estas ciencias nosotros hemos heredado. Entonces, ustedes ven, aquí está cómo se construyeron las primeras comunidades agrícolas, ¿no? Aquí sobre esto tengo que decir lo siguiente. ¿Cuál creen que será uno de los inventos más grandes de la humanidad? A ver, vamos a volver a dejar de compartir porque quisiera pues saber si es que podemos conversar. A ver, ¿cuál piensan que serán los inventos más grandes? A ver si es que ustedes me dan unos 3 inventos grandes, los más grandes que se han hecho en la humanidad. La A ver, rueda, muy bien, la rueda. el foco, ¿Por qué es importante la rueda? A ver, vayamos viendo. ¿Por qué es importante la porque permitía trasladar de un punto, bueno, entre dos puntos, pues trasladar tal vez, no sé, materiales para la construcción o en ese tiempo trasladarse de un lugar a otro, como dejaron de ser nómadas, entonces, Ajá, muy es bien. O por eso. sea, si no hubiera habido la rueda, de hecho aquí, por ejemplo, no tuvimos la rueda. No se ha encontrado. Puede ser que después lo descubramos, ¿no? Porque ustedes ven que cada vez se va encontrando nuevas cosas. Había que llevar, ahora no sabemos cómo se trasladaron las enormes piedras para las construcciones. Aquí en el Ecuador, si van a Ingapirca, van a encontrar construcciones, pero ustedes también acá cerquita, pues en Cochasquí hay construcciones. Pero las construcciones acá eran hechas con cangagua, ¿no? En cambio en el Perú eran hechas con piedra, igualmente en Centroamérica, ¿no? Entonces, en el Cusco, si alguna vez van al Cusco, no sé si alguien de ustedes se ha ido al Cusco, ahí pues tienen ustedes que hay piedras que pesan 120 toneladas, o sea, están puestos en las esquinas, o sea, como ahora se ponen con hierro, se ponen las columnas, así están puestos, ¿no? Y pesan. ¿Cuántos quintales tiene una tonelada? A ver, ¿quién se acuerda? Una tonelada pesa 20, digamos, tiene 20 quintales, ¿no? Entonces, si es que esas piedras
que son enormes realmente, ¿no? Están en las esquinas. Si pesa 120 toneladas, entonces imagínense que quiere decir que pesaban más de 200, de 2000 quintales. Serían 2400 quintales, ¿no? O sea, imagínense. Ahora, no sabemos cómo lo trasladaron esas piedras, cómo movieron, si no había la rueda. Alguien está con el celular, digamos, el micrófono, solamente abran el micrófono cuando vayan a hablar. Cuando vayan a hablar le abren, y si no, pues le mantienen cerrado, por favor, ¿no? Para que yo no escuche los secretos de ustedes, y que escuchemos los secretos de ustedes, ¿no? Ya, gracias. Entonces, miren, ahí está la importancia de la rueda, ¿no? O sea, pero no sabemos, o sea, aquí cómo lo movieron esas piedras, ¿no? El hecho es que están allí. Claro, algunos dicen que tal vez ya se tenían conocimiento para hacer algún conocimiento para disminuir el peso, ¿no? Pero eso ya son suposiciones. O sea, tendríamos que buscar argumentos, o sea, para probar eso, ¿no? Así que ahí está la importancia de las ruedas. ¿Qué más? ¿Alguien más está diciendo algo? ¿El foco, algo así? La luz también dicen buenas noches. Buenas noches, sí, La bombilla. exactamente la bombilla. A ver, ¿quién Sí, descubrió la el bombilla? foco. ¿Quién hizo Thomas Edison. eso? El Tomás Álava Edison, ¿no? Alba Edison. Ya, él hizo no solamente la bombilla, sino hizo como 100 inventos, ¿no? Es importante, obviamente. O sea, si no, pues tendríamos que estar con candil este momento, ¿no? No hubiéramos podido estar en clase ahorita, como estamos ahora con internet, con celulares, con computadoras, porque no había habido la electricidad, pues, ¿no? Entonces, ha sido un gran invento, o sea, no vamos a desconocer eso, ¿no? Y de paso, ¿alguien conoce algo de historia de Thomas Alva Edison? ¿Qué pasó cuando estaba en primer grado de escuela? ¿Se acuerdan? Y para que vean también que a veces los profesores podemos equivocarnos terriblemente y que ustedes, esto les cuento para que ustedes no se equivoquen cuando sean docentes. Eh, diríamos, lo que se dice es que cuando estuvo en primer grado de escuela, la profesora le botó de la escuela. Le botó de la escuela porque pensaba que era tonto, que no servía para nada. Y según la tradición, diríamos, no sabemos si eso fue así o no. Algunos encuentran que en un libro él había dejado una carta. O sea, esta carta era de la profesora que le mandó sacando de la escuela. Y claro, en la carta la profesora le enviaba la carta a la familia, sobre todo a la mamá, ¿no? De Thomas Alva Edison, diciendo que ese niño pues no sirve para nada, y por eso que ya se le expulsa de la escuela. El hecho, no sabemos si es así o no, pero el hecho es que la mamá le recogió a su hijo y ella le enseñó a leer y escribir. Y con eso llegó a ser el gran científico, el gran inventor. Y este hecho de que a los mejores inventores, a los grandes, el sistema educativo, las escuelas, los colegios y las universidades los votan, eso es muy frecuente. Muchos de los grandes inventores han sido votados de la escuela, del colegio o de la universidad. O han tenido bajas notas. Entonces, ¿cómo es que llegaron a ser científicos? Esto es un serio cuestionamiento para la escuela y para los docentes. El hecho es ese, que le votaron de la escuela, eso sí es real, eso es histórico. Histórico es que la mamá le enseñó a leer y escribir. Histórico es que él no solamente hizo el foco, la bombilla, sino que además hizo 100 inventos. Inventos que tiene que ver con
con lo que ahora los antecesores de la radio, de la televisión, de todos los aparatos de sonido, eso es invento de él, ¿no? Entonces, hay, diríamos, no sabemos eso si es cierto o no, pero lo que dicen es que encontraron una carta en un libro de Thomas Alva Edison, y era la carta que la profesora le había enviado a la mamá, diciendo que el hijo no sirve para nada, que por lo tanto ya queda expulsado de la escuela. Pero que la mamá, o sea, claro, la carta le mandó con el mismo alumno, con el mismo niño. Le mandó, claro, en un sobre cerrado, le mandó a la mamá la carta. Pero lo que dicen, eso habría que verificar más y revisar más la historia, ¿no? Para ver si es así o no. Que la mamá, diríamos, cuando abrió la carta, se quedó sorprendida y el hijo, el Thomas Alva Edison, le preguntó a la mamá, ¿qué pasa, mamá? Y que la mamá, en lugar de leer tal como estaba la carta, que la mamá le dijo, le leyó lo siguiente. Le dijo, señora, su hijo tiene una inteligencia brillante y la escuela no va a poder enseñarle porque su hijo tiene una gran capacidad intelectual. Y nosotros no estamos, como profesores ni como escuela, no estamos en condiciones de poder educar a un niño con tanta capacidad intelectual. Que eso la mamá le dio. Claro que en la carta no estaba eso, pero si es que es eso, la señora pues fue también un genio, ¿no? Pero eso es lo que se dice, ¿no? Ahora, ya, muy bien, entonces vean cómo vamos ampliando la historia, todo eso hay que conocer de la historia. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que diga que otro gran invento de la humanidad? El fuego. Buenas noches, dicen. Muy bien, el fuego. Si no hubiera habido el fuego, no podríamos haber tenido las cocinas, todavía estaríamos solo comiendo frutas y comiendo carne como los perros, ¿no? O sea, carne cruda, sin asar ni nada de eso, ¿no? Entonces, y sin, todo, no podíamos preparar los alimentos, ¿no? Entonces, efectivamente, el fuego es muy importante, ¿no? Ha sido muy importante para la humanidad. Ya, ahora, si es que y podríamos ir señalando muchos otros inventos, ¿no? El internet y todo eso, ¿no? El automóvil, el avión y todo eso, ¿no? Sin embargo, si es que nos podemos a pensar desde el punto de vista de la supervivencia humana, o sea, lo que nos ha permitido que los humanos existamos hasta ahora, bueno, aquí alguien pone, Anderson pone la bobina de Tesla. Sí, Tesla es famoso porque él se inventó la corriente alterna. Thomas Alva Edison no fue partidario de la corriente alterna, él trabajó con la corriente, ¿cómo le llaman? Directa, le llaman, ¿no? La que usamos ahora no es la de Thomas Alva Edison. La que utilizamos actualmente es la corriente alterna. La de Thomas Alva Edison es como el de la pila, esa es corriente, creo que le llaman directa, ¿no? O sea, Thomas Alva Edison es grande porque se le ocurrió inventar la bombilla, el foco, pero no es en la corriente, la mejor es la de Tesla, ¿no? La de Tesla porque esa simplificó. Y desgraciadamente a veces en la vida es así, no se llevaron bien entre Thomas Alva Edison y Tesla. Y además a Tesla le robaron, como quien dice, su invento. Y bueno, ahí quedan algunas ideas para que ustedes entren al internet y vayan buscando todas estas cosas, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar esto, pues ya se nos acabaría la hora, ¿no? Entonces, pero gracias por ahí poner el Tesla, alguien puso el grifo y así, ¿no? Entonces, todos son muy importantes, ¿no? Estos inventos. Tesla tampoco fue, diríamos, muy bien tratado por la sociedad lo despreció. Tesla al parecer era homosexual
y en ese tiempo pues era una vergüenza, lo cual ahora pues a la luz actual no tendría ningún sentido, ¿no? Que ahora con el avance de los GLBTI y todo eso, pues creo que ahora se respeta mucho ya la intimidad sexual de cada persona, ¿no? Que eso en algún momento, si hay chance de hablar, pues lo hablaremos, ¿no? Conversaremos de eso también. Entonces Tesla, pues al final sufrió tanto eso y al final se suicidó, al parecer, ¿no? Entonces, bueno, la próxima semana les confirmo si se suicidó, porque no, puede ser que yo me confundí con Turing, que es el inventor de la computadora, ¿no? Pero Tesla no fue, digamos, muy bien visto por la sociedad, ¿no? O sea, entonces, y encima, pues, le robaron sus inventos y todo eso, ¿no? Ya. Ahora, yo quiero hacerles notar lo siguiente. Si es que analizamos desde el punto de vista actual, diríamos, sí, el Internet sería un gran invento, la rueda, el fuego, la electricidad, todo eso, ¿no? Pero si analizamos desde el punto de vista de historia de la humanidad, es decir, si vemos de cómo los seres humanos logramos sobrevivir, porque los seres humanos no aparecimos aquí en esta tierra hace 5.000 años, 6.000 años, no. Los seres humanos comenzamos a conformarnos como humanos hace más de 7 millones de años. Al principio estábamos en 4 patas, igual que los animales. Pero algunos pensaban hace 2 millones de años, pero ahora ya han encontrado que ya hace más de 5 millones de años ya andábamos en 2 patas, en 2 pies. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso, de andar en 2 patas y no en 4 patas? Es que se liberan las manos. Y al liberarse las manos, entonces podemos fabricar cosas. Y al fabricar herramientas, instrumentos, se nos desarrolla el cerebro. Entonces, hace unos 2 millones de años apenas teníamos un cerebro de unos 400 gramos de peso, ¿no? Actualmente, ¿cuánto pesa nuestro cerebro más o menos? A ver. Ustedes que han de estudiar psicología en primer nivel, esto han de estar fresquitos. ¿Cuánto pesa nuestro cerebro? Más o menos. No tengan miedo a equivocarse. La única manera de aprender es equivocarnos. No hay otro camino. La perfección no existe. 1400 gramos, dicen. Muy bien, por ahí va, En 1300, Google dice 1400. 1400, dice. Ya, muy bien, ya. O sea que casi se ha triplicado, ¿no? Se ha triplicado el tamaño. ¿Gracias a qué? A que ya usamos las manos y comenzamos a fabricar cosas. Entonces, cuando ustedes enseñen en la escuela a los niños desde chiquitos y a los padres de familia también, cuéntenles estas cosas. ¿Para qué? Para que ellos vean por qué la importancia de manipular cosas, de que los niños pinten, de que los niños hagan sus garabatos, de que hagan maquetas, de que hagan cosas. ¿Por qué? Porque es para desarrollar las neuronas del cerebro. Entonces, ¿qué más pasó? O sea, hace unos 2 millones de años, ¿cómo nos comunicábamos? ¿Cómo nuestros antepasados se organizaban para poder defenderse de los animales, poder sobrevivir, aunque sea yendo a las cuevas, lo que sea? Pues mediante signos no verbales, o sea, gestos. Solamente con la cara, algunos estudiosos han encontrado que podemos hacer como 5.000 gestos distintos. Entonces, con los gestos, pues ya nos comunicamos. O sea, no podíamos hablar todavía hace 2 millones de años. ¿Qué pasó? Ya caminando en 2 patas y fabricando cosas, caminando en 2 patas, se desarrolló nuestro aparato fonatorio que está aquí, ¿no? Aquí está el aparato fonatorio, va desde los pulmones
hasta la boca, ¿no? Hasta los labios. La nariz, los dientes, todo eso es parte del aparato fonatorio. Y aquí también tenemos unas cuerdas, ¿no? Que les llaman cuerdas vocales. Entonces, se desarrolló eso y los animalitos pues no han podido desarrollar eso y por eso ellos hacen ruidos, hacen sonidos, pero muy pocos sonidos. O sea, un perrito que hace grrr, bau, bau, au, o sea, podrá pues hacer unos 10 sonidos. Pero nosotros desarrollamos el aparato fonatorio y hace 100.000 años nos inventamos las lenguas. Entonces vean, el primer gran invento fueron los signos no verbales, los gestos, las pinturas, los gestos. El segundo gran invento, las lenguas. Y pero eso fue posible porque ya nuestro aparato fonatorio estaba desarrollado como lo tenemos ahora. ¿Y qué es lo que permite eso? Que nosotros al sacar el aire de los pulmones, lo podemos sacar por la boca o por la nariz y además podemos atrancar en los dientes, podemos atrancar más atrás en el velo del paladar, podemos atrancar en los labios y haciendo esas cosas podemos producir sonidos. Y lo maravilloso, el gran invento es que hace 100.000 años fuimos a una gran abstracción. Con poquísimos sonidos, combinando un pequeño grupo de sonidos, ahora podemos producir oralmente por miles, millones de discursos, de oraciones, de expresiones. Qué maravilla que es eso. Ese es el código lingüístico. Con pocos sonidos. El castellano tiene 24 sonidos, el de Latinoamérica. El de España tiene 25 sonidos porque tiene la Z. El quichua pues tiene unos 20 sonidos. De todas maneras, todas las lenguas del mundo tienen entre 15 sonidos y unos 50 sonidos. Eso es todo lo que hay. Unas tienen más, otras tienen menos. El que tenga más sonidos, menos sonidos, no significa que sean mejores, ni peores, ni nada de eso, sino simplemente son diferentes. Y con esos pitches, 20, 30 sonidos, imagínense aplicando unas ciertas reglas de combinación. Combinando esos pocos sonidos, podemos construir miles de palabras, de oraciones, de discursos. Vean qué maravilla. Ese fue el invento que hicimos hace 100.000 años, al inventarnos las lenguas. ¿Qué más? Hace 50.000 años nos inventamos la escritura, pero no la escritura como tenemos aquí con las letras del alfabeto, no. La primera escritura fue con pinturas. Entonces ya avanzamos, porque con las palabras, diríamos, con apenas dejábamos de hablar, ya se perdían. En cambio que las pinturas permitían ya mantener las ideas por largo tiempo. Y a partir de las pinturas, entonces surge pues la escritura, ¿no? La escritura que ahí les recomiendo pues que vayan al internet y busquen la historia del alfabeto, la historia de la escritura, y ahí pues vayan ustedes comprendiendo cómo los seres humanos. Pero ¿qué pasó hace 10.000 años, 12.000 años? Para mí, aquí viene el invento quizás más grande de la humanidad, que es la agricultura. ¿Por qué? Porque hace 12.000 años ya había escasez de alimentos, porque solo vivíamos cazando y recolectando frutos. Pero ya la humanidad, ya hubo mucha gente, la gente se multiplicó. Entonces, si no nos inventábamos la agricultura, nos hubiéramos acabado matándonos. Por las pocas frutas que podíamos encontrar, por los pocos animales que podíamos por ahí encontrar, y entonces no hubiera habido la especie humana. Hace 12.000 años, algunos científicos, algunos sabios de las comunidades, lo que hicieron es comenzar a cultivar. La palabra cultivar viene de cuidar.
nada más. La palabra cultivar pues viene de cuidar. Entonces comenzaron a cultivar la tierra, a sembrar las plantas. Y eso hizo que tengamos más alimento, que además podamos guardar los alimentos, y eso permitió que surjan, diríamos, también cosas buenas y cosas malas. Surgieron, por ejemplo, ahí los reyes, los emperadores, estos sapos que ya no trabajaban y solamente hacían trabajar a los otros, las castas sacerdotales, los grupos militares y todo eso surgió. O sea, el Estado surge a partir de la agricultura. Ahí surgen los estados. Ahora en el mundo hay más de 200 estados, entonces todos esos surgen es a partir de la invención de la agricultura. También las ciencias comienzan a desarrollar, ¿no? Las escuelas comienzan a surgir de distinta manera. ¿Por qué? Porque ya hubo personas que, los médicos, los curanderos, todo eso comienzan a surgir. ¿Por qué? Porque ya no todos tenían que ir a la cacería, ni a la pesca, ni ya simplemente había unas personas que se dedicaban a sembrar y los otros pues ya no necesitaban todos sembrar. La mayor parte sembraba, pero podían haber ya grupos de intelectuales, académicos, que ya no necesitaban sembrar, sino que simplemente ganaban la vida pues haciendo otros trabajos intelectuales o manuales también. Ya unos se especializan en la carpintería, en la albañilería y todo eso, y entonces y ya comienza a aparecer la moneda y todo eso, y así, entonces es que permitió la humanidad. Perdonen, alguien quería hablar. Cualquier persona que quiera hablar, por favor, adelante. Prenda su micrófono y adelante. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Listo. Sí. A ver, Pero Anderson. hace rato yo me di cuenta de que estaba hablando un poquito de la teoría de la evolución. Ujú. Entonces, Sí. entonces, ahorita lo que nos estamos basando más que todo es en la evolución. Verán, hasta ahora a nivel de la ciencia es la única teoría que tiene, diríamos, mejores argumentos. Hay la otra teoría que es del creacionismo. Y hay algunos libros y en algunas partes del mundo que han escrito y por ejemplo en el Asia tienen el libro de los Vedas de hace unos 6.000 a 7.000 años, me imagino. Está la Biblia de hace unos 2.000 años, está el Corán de hace unos 1.600 años, 1.400 años, perdón, y así diríamos, ¿no? Ahí han planteado que, diríamos, en un momento dado hubo una creación, pero esos libros con esos libros no podemos llegar más de unos 6.000 años. Y por lo tanto ya no tienen fundamento porque si vamos a la arqueología vamos a encontrar objetos de hace 10.000 años, 20.000 años. Si vamos a los restos de los huesos, pues ya tenemos de restos de humanos de hace ya 2, 3 millones de años. Entonces, ya no. Ahora, eso hay que saber entender, porque no se asusten, porque algunos pensarán que yo estoy en contra de estos llamados libros sagrados. No. Simplemente lo que hay que es interpretar. O sea, estos libros trataron de analizar y ver cuáles son los problemas de la humanidad. Si tomamos, por ejemplo, el caso de la Biblia, hay el cuento de Adán y Eva. Hay que tomarle como cuento. O sea, y el cuento no es que nos sirva, el cuento sirve para enseñar cómo vivir.
para eso sirven. Y las religiones sirven para eso. Claro que ha habido muchos abusos en todas las religiones del mundo, pero en principio la religión, diríamos, no es que no valga, sí vale, porque es una orientación para no matarnos entre nosotros, no acabarnos. Pero aquí no estamos estudiando, algún momento tocaremos esta historia de las religiones. Ahí les recomiendo que ustedes averigüen e investiguen sobre la historia de las religiones, cuándo surgieron. Y las religiones surgen a raíz de la agricultura. O sea, ahí es cuando ya un grupo se dedican a ser sacerdotes y dejan ya de estar cultivando, porque ya había bastante producción, entonces podía acumular la producción, guardar la producción y ya no todos necesitaban trabajar porque comenzó a producir los alimentos en abundancia. Entonces, por eso para mí es uno de los inventos más grandes de la humanidad. Sin la invención de la agricultura, ya la humanidad no hubiera existido. Nos hubiéramos acabado matándonos en guerras por la cuestión de la alimentación, ¿no? Más o menos como podrá pasar con el agua, ¿no? De aquí pues a unos 100, 200 años, si es que no se encuentra otra manera de vivir, pues eh, por escasez de agua, las guerras van a ser terribles, ¿no? Eso ya de aquí a 20 años, no tan, ustedes lo verán y yo tal vez ya no lo vea, pero el agua es una cuestión muy importante, ¿no? Si es que se encuentra otra manera de vivir, de alimentarse, pues bueno, o sea, para eso está la ciencia, la tecnología, ¿no? Así que esto es en cuanto creo que a Anderson le preocupaba un poco el por qué utilizo la teoría de la evolución. Hasta ahora es la única que tiene, que se puede probar, que se puede, digamos. Pero, por otro lado, ninguna teoría es completa. Ojo, esto ya vayan acostumbrándose desde ahora. Ninguna teoría, ni en física, ni en química, ni en matemáticas es completo. No hay nada completo. No, no hay nada perfecto. Por eso les dije, no tengan miedo de equivocarse. No hay ningún ser humano perfecto. La única diferencia es que hay unos que un poquito saben algo más y otros un poquito menos, o unos saben un poquito más de una cosa, que eso sería lo más exacto. Que unos seres humanos saben un poquito más de unas cosas y otros seres humanos saben de un poquito de otras cosas. Eso es todo. Por eso es que aprendan también ustedes a valorar todo ser humano, toda niña, todo niño tiene su valor. Todos son inteligentes. La única diferencia es que unos son inteligentes para una cosa y otros son inteligentes para otra cosa. Ya no hay, como en la escuela, cuando yo estuve en la escuela, se pensaba que unos eran más inteligentes que otros. Eso es totalmente falso. En mi escuela, yo estudié en la Salle y solían dar premios, condecoraciones. Cada semana daban libretas con notas y con puestos. Éramos como 60 alumnos y ponían a cada uno un puesto, ¿no? Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, hasta el puesto 60. Entonces ya pueden imaginarse el problema para las niñas, los niños que estaban en los últimos puestos. Eso es totalmente falso. Ahora, en mi caso, yo logré sobrevivir porque era una escuela, diríamos, supuestamente de la más importante de la Tacunga. Y claro, al ser indígena, pues me hubieran podido hacer bullying, yo iba sin zapatos a la escuela además, entonces me podían haberme maltratado, pero como tenía buenas notas, tenía primeros puestos, entonces los demás alumnos tenían que venir ante mí a dar la lección. Cada mañana y cada tarde tenían que venir a dar. Entonces, en lugar de tratarme mal, pues traían más bien galletitas, lo que sea, ¿no? O sea, entonces, así sobreviví y pude avanzar. ¿Y por qué sobreviví? Gracias a que mi mamá, antes de entrar a la escuela, íbamos al pastoreo y ahí ella me hacía oler sí, estas plantas, entre ellas el paico, ¿no? Pero muchas otras plantas. Y mi mamá decía para que tengas memoria, porque, claro, mi mamá era analfabeta y entonces ella algo habrá oído de la escuela de que
de que en la escuela o lo veían pues que era pura memoria, puro memorismo, aprender cosas como loros. Entonces, mi mamá me hacía valer distintas plantas. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Con la sabiduría ancestral, desarrollando mi cerebro. Es lo que estaba haciendo. Entonces ahí tienen ustedes la sabiduría ancestral. Y perdonen que tenga que contarles algo personal, pero esto y más bien es para que ustedes aprendan cuando hagan sus trabajos, aprendan a poner ejemplos. No se dediquen solo a repetir lo que está en los libros. No, si ponen lo que está, solo lo que está en los libros, sí, pero ahí están solo como loros. Lo que ustedes tienen que hacer es coger ejemplos propios de su comunidad, de su experiencia, de lo que han visto, de lo que han oído. Eso es lo que, o sea, tomen la teoría, lo que está en los libros, pero eso tienen que ilustrar. ¿Y cómo lo van a ilustrar? Poniendo ejemplos concretos de la vida real, de lo que les ha pasado. Eso es lo valioso. Y eso es lo que me dará satisfacción de leer sus trabajos. Si es que veo que han repetido como loros lo que está en el libro, bueno, pues les pondré un 5 sobre 15 para que, bueno, ya tengan una nota, pero eso no. Por eso observarán que en la rúbrica dice que use palabras propias. Ustedes vean, aquí está, uso de palabras propias. Entonces, y vean que vale 5 puntos eso, de los 15 puntos. Entonces, si solo responden como loros, a lo mucho podrán tener 6 puntos. ¿No? Porque no da más. Y si hacen el video, bueno, se les aumentará algo más por el video, pero eso. Entonces, todo lo que estoy contando aquí no es porque me interese contar mi vida, no, es para que ustedes vean cómo hay que hacer los trabajos. Los trabajos son valiosos cuando ponen ejemplos propios, palabras propias, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, Buenas noches, Licen. Disculpe, le voy a hacer las preguntas. En ya, esta tarea, como dice, ¿cómo se constituyen las primeras comunidades agrícolas? O sea, como nosotros vamos a leer, pero de acuerdo a nuestras experiencias vamos contestando. claro, así es. O sea, aquí van a ir comentando, ¿no? O sea, tienen el texto, aquí vamos a ver el texto, aquí está el texto, ¿no? Aproximación histórica de la región andina, y aquí está el libro, aquí van a leer. Y aquí, de paso, ya hablemos de los 4 periodos, porque en la cuarta, eh, aquí, por ejemplo, algunos autores dicen que aquí en el Ecuador ya hace 10.000 años ya había personas, otros dicen hace 12.000 años, otros hace 11.000 años. Estos son, diríamos, datos que todavía hay que ir verificando. Cada vez se va encontrando que la gente ya estaba aquí hace más cantidad de años, ¿no? Antes se pensaba que hace 4.000, 5.000 años nomás ya estaban aquí, pero no, vean, aquí hace 11.000 años ya estaba la gente aquí. Y dice que eran cazadores y recolectores, ¿no? Ya. Luego habla de estos 4 periodos, y esto tiene que ver con la pregunta que tienen ustedes aquí. La pregunta 1 tiene 2 partes, la parte A y la parte B. Dice, la parte B dice cuáles fueron las características más importantes del periodo precerámico, del periodo formativo, del periodo de difusión regional e integrativo. Ya, es importante que sepamos en qué consisten estos periodos. Esto es un trabajo de los arqueólogos. ¿A qué periodo le llaman precerámico? A ver, por la palabra ya podemos ver. ¿Qué significará precerámico? Que sería el periodo más antiguo, digamos. ¿Qué será precerámico? ¿Qué es la cerámica? Se dedicaban al barro. Exactamente, o sea, hacíamos objetos principalmente de barro, ¿no? Generalmente de barro, ¿no? También después ya se hacían no solo de barro, pero
platos, ollas, tinajas, etcétera, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, pues lo que estábamos es en la edad de la piedra, o sea, solo hacíamos con piedras algunos instrumentos, cosas así, ¿no? Y podía haber cositas como para, como ollas, pero hechos así de piedra, ¿no? Pero ya cuando, o sea, cuando aprenden a cocer el barro, entonces ya se comienza a hacer platos y toda la maravilla que ustedes van a encontrar en los museos, pues, ¿no? Son una belleza, ¿no? Entonces a ese periodo le llaman precerámico. Que algunos van a considerar que es hace 10.000 años, hace 11.000 años, etcétera, ¿no? Entonces, luego viene el periodo formativo. ¿Qué significará formativo? ¿Por qué le habrán puesto este nombre? Que sería como el segundo periodo, ¿no? Formativo, ¿qué significará? Es que comenzaron a juntarse varias familias, varios ayllos, Para entonces, prepararse, que se preparaba en alguna cosa específica aprendiendo. más bien se refiere a la conformación de pueblos. O sea, antes vivían cada uno suelto, uno por aquí, otro por allá, diríamos, ¿no? Dispersos. Pero comienzan ya a organizarse en pequeñas comunidades. A eso les llaman periodo formativo. O sea, en distintas partes del país, de lo que ahora es el Ecuador, comenzaron a aparecer las primeras culturas. Ustedes habrán escuchado hablar de la cultura Valdivia, de la cultura chorrera, de la cultura cañar, de la cultura de la tolita, etcétera, ¿no? Y acá igualmente, ¿no? Entonces, el surgimiento de estas culturas, a eso se llama el periodo formativo. Si es que alguien quiere preguntar sobre esto, pregunte nomás. Pero, o sea, lo que yo quiero es que esté clarísimo. En el precerámico, pues la gente estaba dispersa, ¿no? O sea, todavía no había estas grandes, no había mucha organización todavía, ¿no? Entonces, ya en el periodo formativo se llama así porque comienzan a formarse las primeras culturas. A eso se llama periodo formativo. Se forman ya las primeras culturas. Luego viene, una vez que se han formado, comienzan a extenderse, o sea, a compartir los conocimientos. Entonces, al principio habrán surgido como una pequeña comunidad, cualquiera que sea. Ustedes imagínense en su tierra, pues, una comunidad. Entonces, ahí están formándose las culturas. Pero después va ampliándose, se van uniendo unas comunidades con otras y otras y otras y otras, y ya se hace una cultura grande, diríamos, a eso se llama periodo de difusión regional. Listen, nuevamente, la que dice que grabemos eso como tenemos que subirle a YouTube de las preguntas Ya, que están un esas dos. momentito, ya, un momentito. Todavía vayamos en la primera pregunta, ¿no? Porque esa es parte de la segunda. A ver, entonces, espero que esté claro lo que significa periodo de desarrollo regional. O sea, esto es posterior, o sea, es un tercer momento, un tercer periodo, ¿no? Y viene el llamado integrativo, donde ya se hace una gran cultura, diríamos, se une, por ejemplo, el caso de los incas, pues ya es todo un imperio, ¿no? O sea, acá pues van a ver en el documento de Frank Salomon, aquí está este documento de los señoríos étnicos, en donde él considera que acá no hubo tantos imperios como el imperio Inca, como el imperio Huari en el Perú, como el imperio Azteca, sino que acá antes de la invasión de los incas, lo que habían era los señoríos étnicos, acordarás esta palabrita, es los señoríos étnicos. Entonces, este Frank Salomón es un antropólogo, vive todavía. Él es de Estados Unidos y hace unos 25 años me hizo una entrevista y él aprendió el quichua. Y aprendió el quichua aquí en Quito, en la Católica. Habla muy bien el quichua. Entonces, él considera que aquí hubo una especie de señoríos étnicos que un señor étnico pues habrá
tenido más o menos lo que equivaldría a una provincia, 2 provincias o media provincia, eso sería, ¿no? Entonces, y aquí ustedes pueden ver, es importante, ¿no? Es los términos que él utiliza en este documento, ¿no? Sobre la yacta. Bueno, la manera de escribir, pues él escribe con J la yacta, que ahora escribiríamos con K, ¿no? Asua, la chicha, el charqui, o sea, y aquí están, vean, los conocimientos ancestrales. ¿Ya? Entonces, este es todo un libro, aquí solamente está puesto la introducción, una paginita, pero es todo un libro. Y voy a ver si lo consigo el libro, no sé si lo voy a conseguir para subir, los que quieran leer todo el libro de Franz Salomon, ¿no? Y a lo mejor tenga que escribirle para pedirle autorización, ¿no? Pero es un libro entero. A ver, entonces, está claro, antes de pasar a la segunda pregunta, está claro sobre lo que tienen que hacer la primera pregunta. Es, en la parte A van a hablar de las comunidades agrícolas. Ustedes traten más o menos, también pueden buscar en el internet sobre la agricultura en el Ecuador, historia de la agricultura en el Ecuador y les va a salir muchos documentos. Por si acaso, si aquí en el texto no hay muchos datos sobre eso, ¿no? Pero más o menos se ve que ya dejaron de ser recolectores, ¿no? O sea, dejan de ser cazadores y recolectores y se convierten en agricultores. Y para mí como les digo, es uno de los inventos más grandes de la humanidad. Y para mí quizá el invento más grande. Y esto se lo pudo probar el coronavirus, con el coronavirus. Vean, en tiempo del coronavirus, cuando estábamos encerrados, podíamos no tener aviones, podíamos no tener carros, podíamos no tener muchas cosas tecnológicas. Sin embargo, si no hubiéramos tenido productos agrícolas, ¿hubiéramos sobrevivido o no hubiéramos sobrevivido? A ver qué piensan. No, Licen. Y entonces No, ustedes no ven era que necesario. no hubiéramos vivido ni 2 meses, ¿no? 2 meses comiéndonos entre nosotros, unos a los otros, comiendo a los animales, matándolos a los perros para comer. Pero sin la Comiendo a los que agricultura, se murieron. sin la agricultura, claro, comiendo a los que van muriendo, hubiéramos podido vivir un tiempito, pero ya se hubiera acabado eso también, pues no. Entonces, aquí es para que ustedes reflexionen sobre esto, que piensen con sus propias palabras, piensen, ¿no? O sea, no solamente se dediquen a contestar la pregunta tal como está, sino que piensen, ¿no? Sobre esto. Ya. Luego, en la parte B, pues aquí pongan características importantes de cada uno de los 4 periodos. Entonces ven que aquí está el periodo precerámico, el periodo formativo, el periodo de difusión regional y el interactivo. Lo que les ruego, por favor, es que no vayan a bajarse cosas del internet. O sea, lean sí, pero no hagan copy-paste. O sea, si yo veo que han agarrado y han cogido un cuadro por allí y han puesto las características, bueno, les digo sinceramente, he de llorar toda la noche, pero al otro día les he de poner 0. Pero 0, así 0, si es que encuentro algo de eso. Prefiéranse sacar no 15, prefieran sacarse un 12 bien sacado, pero haciendo con sus propias palabras. Y a lo mejor pues les pongo 15 también, viendo que han hecho ustedes mismos por su cuenta, ¿no? Pero el que intente, o sea, copiar, bajarse y hacer copy-paste, eso sí es 0, 0, 0, 0. No hay nada que hacer. Ya, entonces ahora sí vamos a la segunda pregunta que dice, grabe un video de 2 a 3 minutos y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué cambios socioculturales y tecnológicos originó la llegada de los incas a la región norandina? Y otro, ¿cuál es la diferencia entre lo que muestran los libros del texto que más se usa en la educación básica y media con lo que se ha leído en este módulo sobre la llegada de los incas? Aquí están hablando ya de la invasión de los incas, ¿no? Los incas invaden y ¿qué cambios hubo? Yo vería que hubo cambios tecnológicos. Los incas para mí no son ningunos angelitos, o sea, igual mataron a la gente, igual, o sea, eran imperios, pues, ¿no? Ahora, la única diferencia con los gobernantes actuales, tanto de derecha como de izquierda, porque son igualitos, ambos pertenecen, digamos, son agentes de las transnacionales,
es que no tienen ni ciencia ni tecnología importante para nosotros. Los incas sí lo tenían. O sea, los incas dominaron, nos hacían trabajar, y si no trabajábamos, ahí era con látigo. O sea, todo eso hicieron, pero sí tenían buena tecnología. ¿Qué tecnología nomás tenían? Para el riego. Los sistemas de riego son impresionantes. Ahora, no es que aquí no haya habido, aquí también sí teníamos, pero los incas, como ya era un imperio, pues entonces tenían más capacidad de coger a la gente y hacerle trabajar por días y días en la construcción de grandes caminos, de grandes sistemas de riego, y también para guardar los productos. En algunos lugares, pues hay un nombre que, diríamos, con el cual que se llama Kushka. No sé si por la zona de ustedes haya algún lugar que se llame Kushka. ¿Han oído hablar? No. No, Verán, se va a escribir, aquí abajo les voy a encontrar. Pueden que encuentren algún documento. En el Perú le escriben de esta manera, este, le escriben así. Eh, Sería Kulka. Pero en los libros escritos por la población que no conoce mucho de esto, van a encontrar así, con O. Ya. Eh, pero en el Ecuador, como no tenemos ese sonido que es aquí en la garganta, está. Entonces acá pues sería simplemente, acá le van a escuchar así. O sea, deberíamos escribir nosotros así. Así deberíamos escribir en la escritura unificada. Pero en la pronunciación van a escuchar Kushka. En Cotopaxi sí hay lugares, ¿no? ¿Qué eran estos lugares? Eran diríamos, donde se guardaban los alimentos, donde se guardaba la producción. O sea, eran una especie de silo, en castellano creo que le llaman silo, ¿no? Y ahí podían tener alimentos guardados por años. Entonces, si había una sequía, si había una helada, pues, o sea, no había problema. Entonces, esta tecnología sí trajeron los incas, porque, Sí, porque la papa, ¿cuánto tiempo se puede guardar la papa? A ver, ustedes cosechan las papas y ¿cuánto tiempo pueden guardar? Un mes y comenzaba a empezar a 6 crecer. meses, dicen. Ya, 6 meses. ¿Cómo le hace para guardar 6 meses? Se le riega, ¿cómo se le dice? Cuando se le cocina en la tulpa, sabe salir la ceniza, se le pone eso para que no se entre como, Ya, muy bien, vea, y ahí tiene usted tecnología. saber cómo las, Ya, muy bien. Y de eso deben escribir, vean, y de eso deben contar ustedes. O sea, porque aquí más que hablar de los incas sería de hablar de nuestra ciencia y nuestras tecnologías, ¿no? Verán, los incas tenían una tecnología para poder guardar la papa por años. Podía pasar 5 años, 10 años y tenían guardadas las papas. Y, y, ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían como una especie de pasa. ¿Sí han comido pasas de la uva? sí, Ya, ahora también están haciendo pasas de otros frutos, ¿no? O sea, en algunas tiendas venden ya, diríamos, de distintas frutas, lo cual es sabroso además, ¿no? Entonces, eso era lo que hacían con la papa. Y eso tenía un nombre eso, era el chuño, así lo llamaban, el chuño.
Esto Y es una... dicen, Sí, sí, disculpe, o sea que la hacían, mm, sa- mandé. Perdone que no le escuché. o sea que a la papa le volvían como pasas para tenerle guardado, algo así Así, le entendí. así es. Bueno, primero tenían tenían estas, las colcas que les dije, ¿no? La kushka, que eran lugares que lo hacían sobre todo en alturas y en pendientes. Eh, y hacían pues para que el aire vaya por debajo y que mantenés pues a los productos bien aireados, ¿no? En el Perú todavía se pueden ver esos lugares, ¿no? Aquí en el Ecuador han quedado algunos nombres de lugares, porque seguramente ahí había esa construcción, ¿no? Que era como una refrigeradora, diríamos, ¿no? Eh, y quizás algo, pueden ustedes entrar al internet y van a ver imágenes y todo, ¿no? Del Perú, aquí no, ya no lo tenemos, o sea, han quedado nombres de los lugares, pero restos es probable que estén bien tapados, ¿no? Habría que destaparlos. Entonces, tenían varios sistemas, todo eso era la tecnología de ellos, ¿no? De los incas. Y una de ellas era no solamente guardarles en la cushka, porque aquí en la cushka podía estar diferentes productos, ¿no? Maíz, todo eso, ¿no? Pero a la papa le hacían chuño. ¿Y cómo lo hacían? Pues en el Perú, durante los meses estos meses justamente, ahora junio, eh, mayo, junio, julio, agosto, eh, están ellos en invierno. O sea, al norte, en Europa, en Estados Unidos, en estos meses están en verano, porque el polo de la Tierra está dando la vista hacia el sol. En cambio, que los que están al sur, en lo que es Perú, Bolivia, Chile, Argentina, pues van a estar en invierno porque el sol no les va a dar, diríamos, ¿no? Y entonces, eh, pero no es que todo el día queda oscuro, no. O sea, durante el día no hay nubes, hace un calor terrible a 3.000, 4.000 metros de altura. Yo he estado en el Cusco varias veces y ahí se puede sentir el calor del sol, ¿no? Y entonces allí, durante el día, a las papas le ponían allá afuera en tremendo sol. Pero la noche, como no hay nubes, en cambio el frío es terrible, intenso. Entonces le iban poniendo las papas el día en el sol y la noche expuestos a, a varios grados bajo cero, pues, ¿no? Y ahí comenzaban las papas un poco a ennegrecerse y ahí le pisaban. ¿Para qué le pisaban? Para sacarle el agua. Le quitaban el agua, eso es una pasa. Eso es todo. Pero son como 20 pasos. Hay algunos documentos escritos sobre esto, ¿no? O sea, los pasos que se necesita para hacer. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de gran tecnología, ¿no? Otro ejemplo de tecnología. Dicen, Sí, le puedo sí. dar un ejemplo tal vez de lo que antes también hacían, no sé si realizan hoy también. Cuando mi abuelita vivía, hacía también lo que es la carne seca. El charqui, el Sí, la charqui. carne seca, le cocinaba. Ajá, eso tenían guardado y cada que necesitaban cocinar o comer en de ahí un almuerzo, esos pedacito, cogen y consumían nomás. Eso Vea, también todo lo eso es hacían. tecnología. Todo eso es tecnología. Todo eso es tecnología. O sea, la tecnología es para la alimentación, para la salud. O sea, por ejemplo, eso que yo les dije, ¿no? Que a mí mi mamá me curó con agua de quinoa, y el paludismo. Lo que los grandes capos médicos mexicanos no pudieron curarme, ni la sospechábamos. ¿Por qué? Porque allá no tienen esas enfermedades. Entonces, o sea, no es porque sean tontos, sino porque nunca estudiaron. Entonces uno tiene que estudiar lo que sirve
para la gente de la comunidad nuestra, pues, no ir a estudiar cualquier disparate que acá puede no servir, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar al internet para buscar más, o sea, pongan, por ejemplo, incas y tecnología y les va a salir montones de cosas, ¿no? Eh, eh, pero no solamente es de los incas, sino los incas más bien son modernos, vivieron unos 400 años, ¿no? O sea, más o menos desde el año 1000 por acá, ¿no? Pero antes que ellos, o sea, estuvieron ya los pueblos que tenían estas tecnologías. O sea, en el Perú, por ejemplo, los quipus para guardar la información, es otra tecnología. Las grandes construcciones de sistemas de riego. También había en la cuestión de la salud, pues dicen que ya conocían la trepanación del cerebro, o sea, cuando una persona se rompía el cerebro, ya hacían operaciones del cerebro. O sea, entonces hubo ciencia. En cuanto a construcciones, vean, y aquí un poco les contaré la historia, ¿no? Acabamos de pasar el 24 de mayo. ¿Qué se celebra el 24 de mayo? A ver. A ver, cuenten. Batalla de Pichincha. Ya, más o menos. ¿Y qué pasó ahí? A ver, que cuenten en 2 minutos qué pasó ahí. Eso está en los libros oficiales, de historia oficial. A ver, ¿qué pasó ahí? Cuenten, digan. Lo que han visto en los libros, en la escuela, en el colegio, pues les enseñaron eso, ¿no? A todos nos enseñaron. ¿Qué pasó en la batalla de Pichincha? A ver, anímense, anímense. No se conformen no se conformen con lo que yo les digo. Imaginen, pues, ¿qué les pasaría si yo les estoy cuenteando y ustedes se dejan que les cuente? No, pues, expongan. ¿Qué pasó en la batalla de Pichincha? ¿Qué dicen los libros? ¿Quién contra quién pelearon? A ver, anímense. A ver, Karen, Jocelyn, Pamela, Jairo, cualquiera. Ingrid, Andrés, Alicia, anímense a decir. Anita, Fernando, cualquiera. ¿Qué pasó? Entre quiénes se pelearon en la batalla de Pichincha? ¿Cuáles son los protagonistas ahí? Era Simón Bolívar, pero no recuerdo con quién. Ya. A ver, ¿con quién se pelearon? Contra los españoles. Ya, Contra las ya, tropas españolas. ya. ¿Quién era el general de los españoles, el máximo de los españoles? Ya, ¿saben el nombre de él? Era el general. Antonio José, mm, Sucre. Él era de acá, diríamos, del lado de los criollos, ¿no? De los españoles, ya, y acá están los criollos, ¿no? Esa es la pelea entre estos, ¿no? El general que lideró a los españoles se llamaba Aymerich. Aymerich. Melchor Aymerich. Eso, muy bien. Ya. Y el de los criollos, ¿cómo se llamaba el jefe máximo? Ardón Calderón. Bueno, él también estuvo, pero el jefe máximo Antonio que José de Sucre. eso, José Antonio Sucre. eso, muy bien, muy bien. Ya, eso pasó. Antonio de Sucre. Ahora, ¿qué relación tiene con la tecnología de los incas? O sea, verán, para llegar a Quito, imagino que todos ustedes han de conocer Quito. Eh, Sucre venía desde el sur,
desde Guayaquil, Cuenca, de ahí venía por Riobamba, Ambato, La Tacunga, ¿no? Y Aymerich venía retrocediendo, ¿no? O sea, ya. Entonces, Sucre llegó a La Tacunga creo que el 2 de mayo, o sea, unos 20 días antes de, 22 días antes del 24 de mayo. Y los españoles estaban esperándoles con todas sus tropas, todo su armamento en el nudo de Teopuyo. O sea, el nudo de Teopuyo es ese sitio donde hay esos pinos cuando van de Quito a La Tacunga. Ahí, ese se llama el nudo de Teopuyo. Ahí estaban Aymerich con todas sus tropas y sus armamentos esperándole a Sucre para derrotarle ahí. Y hubiera sido muy difícil para Sucre porque eh, eh, no tenía tanto armamento, ¿no? Y los españoles pues estaban bien ubicados, llamémoslo así, ¿no? O sea, entonces Sucre hubiera sido derrotado. ¿Qué hizo Sucre? Se valió del hijo del cacique de Sangolquí. Sangolquí está cerca de Quito, ¿no? Los caciques estaban con los españoles porque los caciques recibían el nombramiento, eran como los dirigentes, ¿no? Recibían el nombramiento de los españoles, entonces todos los caciques eran los que tenían que estar obligatoriamente con los españoles. Y el hijo del cacique de Sangolquí se llamaba Lucas Tipán, vea que estoy dando nombres, Lucas Tipán. Este era un joven de unos 20 años más o menos, 18, 20 años. Él, como era hijo de caciques, o sea, y los caciques pues eran descendientes de muchos de ellos de los incas, y entonces había dos caminos para irse de Quito hasta, para el sur, para ir al Cusco, a donde quiera, a Cuenca. Había dos caminos que salían desde Quito. El uno era el que va por Alangasí, o sea, sale en Quito ustedes conocerán el Trébol, de ahí la Avenida Oriental, el que va por la Loma, por esa Avenida Oriental, ese era un camino. Y el otro camino era el que salía de la Plaza de San Francisco y se iba a la Chorrera, que está, como quien dice, cerca al Pichincha, e iba por el lado, diríamos, el lado occidental, por la cordillera occidental. Ese era el otro camino. En tiempo de los incas, los españoles durante la colonia usaron más el camino de Alangasí, o sea, el que va por la nueva vía oriental. Ya nadie se acordaba del otro camino. Y lo mismo para venir de la Tacunga al Valle de los Chillos, había un camino por las faldas del Cotopaxi, que tampoco utilizaban los españoles. Entonces, Lucas Tipán se pone al servicio de Sucre, para que vean, esto en los libros de historia del ministerio no está. Sucre logra pasar de la Tacunga al Valle de los Chillos gracias a que Lucas Tipán les lleva por las faldas del Chimborazo. Entonces, si los españoles, supongamos que aquí este sitio sea esto que le estoy moviendo aquí, que esto sea el nudo de Teopuyo, aquí estaba Aymerich con todas sus tropas. Si Sucre venía y quería pasar por ahí, no le iba a dejar pasar. Entonces, acá estaba el Cotopaxi, entonces Lucas Tipán le lleva a Sucre por el Cotopaxi y llega al Valle de los Chillos de acá. Y entonces los españoles, ahí asustados al apuro, logran venir a fortalecer Quito, van a defender Quito. ¿Y en dónde se ubican los españoles? Ya pues el 20 de mayo, 15, 20 de mayo, se ubican un gran contingente de españoles se ubican en el Panecillo.
Otros se ubican en Alangasí. Otros se ubican en donde está el Palacio de Cristal, el Ichimbía. Entonces, Quito estaba totalmente protegido, diríamos, o sea, mejor dicho, con las guarniciones españolas, o sea, rodeado de guarniciones españolas. O sea, es imposible que Sucre pueda entrar a Quito. Era imposible. Porque si se acercaba, vamos a pensar que venía por Solanda, y nomás desde el Panecillo, pues los hubieran zarandeado. Si venía porque intentaba pues venir del Valle de los Chillos hacia el Trébol, pues ahí estaban en Alangasí, ahí los hubieran acabado. Y si quería venir por acá, por Guápulo, o sea, estaban ahí en el Ichimbía, entonces es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas Tipán? Le lleva a Sucre desde el Valle de los Chillos a Chillo Gallo, donde está el terminal terrestre sur. Y como él conocía el camino, que ya estaba lleno de hierbas y de montañas y de todo, o sea, en la época de los incas estaba bien mantenido, pero después ya no, pues 800 años después ya no. Entonces Lucas Tipán, el que le dirige a Sucre al Pichincha. ¿Sabían ustedes eso? A ver, eh, ¿está eso en los libros de historia? No, no No, sabía no, eso. Así que Sucre jamás hubiera ganado a los españoles si no era por los indígenas, porque no solamente Lucas Tipán, o sea, Lucas Tipán, pues como era de los jefes, de los caciques, pues, o sea, él estaba con su gente también, ¿no? Con otros jóvenes. Ellos les dirigen. Entonces, cuando ustedes escriban ahora o vayan a dar una conferencia de la batalla de Pichincha que dan en las escuelas, pues ahora ya tienen que dar ustedes. Ahorita yo no tengo aquí una cartulina para dibujarles y mostrarles, pero ustedes pueden hacer eso, pues. O se hacen con PowerPoint, pues igual pueden hacer con imágenes y todas esas cosas. Así que esto no está en los libros del ministerio. Y recuerden que aquí en la pregunta, a ver, veamos dónde está la pregunta. La pregunta aquí está, pues, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia entre lo que muestran los libros de texto que más se usan en la educación básica y media con lo que ha leído en el módulo sobre la llegada de los incas? Todos los incas, pues, construyeron estos caminos, y en los libros del ministerio, pues, se habla muy poco de eso, ¿no? O sea, entonces, grandes obras de infraestructura, diríamos, ¿no? De riego. Por ejemplo, ¿cómo hacían para evitar las sequías? No solamente que guardar los productos, sino que para evitar las sequías, lo que hacían es grandes lagunas. Y en las lagunas ponían tierra, como lomos de tierra. Eso se llama, diríamos, se llaman los camellones. ¿Por qué? Porque es como el lomo del camello. Entonces, si había una sequía, no había problema, porque debajo de los lomos de la tierra estaba el agua, en la laguna. Si cayó una helada, no había problema. ¿Por qué? Porque el agua le disolvía a la helada, le hacía agua. Y ustedes en Imbabura han oído hablar de Pimampiro. ¿Han oído o no han oído? ¿Conocen Pimampiro? No, Sé que no, hay, no me pero suena. no conozco. Ya. ¿Saben lo que significa Pimampiro? Pimampiro es una palabra que no es quichua, es anterior al quichua, es de los caras. Pimán, Pimán significa estos camellones, y Piro es la laguna. Entonces, Pimampiro significa laguna con camellones. Entonces, toda esa tecnología que, ya les digo, no solamente era de los incas, sino antes de los incas también había.
Pero los incas, pues, lo que hicieron es hacerle más grandes estas cosas, ¿no? Entonces, ahí tienen para hablar mucho de esta cosa. Así que si es que hay pregunta, lo que sea, pues háganlo ahora, ¿no? Alguien iba a preguntar sobre el video. No sé si quería decir algo. Listen, buenas noches. Una Sí, preguntita. Desde sí, la pregunta 2, todas esas preguntas de abajo, solo esas son grabadas, sí, solo la menos la segunda. primera, de arriba. Sí, solo la Ya. segunda pregunta, solo esta, ¿no? Esta de acá abajo, esta es la Y segunda. ahí donde, Hacen una grabacióncita y le ponen el link, ¿no? O sea, le suben al YouTube y ponen debajo, aquí abajo, le ponen el link, nada más. Porque y no, acá también está otra preguntita que no le entiendo. Dice, sí. recuerda articular la grabación del video con los materiales y recursos de la unidad. Por eso, es el punto B. O sea, Abajo. no, estos son solamente recomendaciones. O sea, lo que está diciendo es lo que les dije yo en antes. Pongan, o sea, no repitan solo de memoria lo que está en algún libro, sino que traten de relacionar, o sea, el tema de Explicar, la, no se preocupe, claro, el tema de la unidad es cómo era la vida antes de la invasión de los españoles y cómo era la vida antes de la invasión de los incas también. Y entonces, Ay, ese es el tema de la unidad. Entonces, en el video, pues traten de... Y yo les pediría una cosa más. gracias. Relacionen también con la vida actual. Eso no está puesto aquí, pero yo les pido que relacionen también con la vida actual. Bien. Entonces, por ejemplo, esto que les estoy contando, entonces es para cambiar la forma de enseñar la historia, pues. O sea, a nosotros nos enseñaron que aparecería que solamente los mestizos o los criollos son los que hicieron la independencia. No, en la próxima clase trataré también de eso, ¿no? O sea, yo trataré dos temas. La próxima clase que será los conocimientos ancestrales y el otro sobre la, eh, la participación de indígena, diríamos, en esto de la independencia, ¿no? Pero eso es como es tema de la unidad, creo que tres, entonces ahí les hablaré más, digamos, de eso. Ahora es como un anticipo, nomás que para que ustedes vean un poco eh, que que los incas tenían dos rutas para ir al Cusco saliendo desde Quito. La una eh, que iba por Alangasí y la otra que iba por las faldas del Pichincha, por la ¿Dónde? Chorrera. Entonces, eso es lo importante. Y esto que he hablado de la batalla de Pichincha es solamente a propósito de que eh, Sucre utilizó una vía de los incas. O sea, entonces, ya, ¿algo más? No, Licen, disculpe. En esto las segundas preguntas, las dos preguntas de la grabación, ¿hay que responder aquí también en este archivo o solo en el video? Solo en el video, porque aquí dice grabe un video. Sí. Ya, entonces solamente sería es de responder en el video y de ahí sí ya, ahí con Claro, eso, entonces solo las dos o sea, primeras o preguntas serían sea, respondidas en el o archivo. sea, esto que está aquí hacen por escrito. Y no creo que haya un sitio para subir video, ¿no? Si es que hay un sitio, ahí podrían subir, pero si no, les va a tocar subir en el YouTube al video que hacen ustedes, la grabación que hacen, y copiar el link que genere el YouTube y pegarlo ahí debajo. Ya, gracias, eso, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a ir terminando por el tiempo que ya se va también. Si es que hay alguna pregunta Disculpe, final, algún máster. comentario final. O sea, las dos preguntas de abajo serían solo el video, ¿no? Y las dos de arriba Sí, serían escritas. sí. O sea, prácticamente son dos preguntas, ¿no? La Ya, una gracias. escrita y la otra con el video. Ya. Nada más. Tapuicuna tiancho manatian.
Manatiactica, ña, Samashun, Samanapacha. Bueno, revisen los documentos y cualquier pregunta que tengan, pues, entonces nos vemos la próxima semana.